recibir en esta entrevista, esta jornada de hoy. Tenemos aquí en la mesa de 8 a.m. a Pablo Cayani, presidente de la ANEP. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. Le sacamos una sonrisa temprano, ¿no? La verdad que sí. Bueno, Cayani, estamos a un paso de estas vacaciones de invierno y bueno, hace unos días estaba la circulación de una consejera de la ANEP, estaba pidiendo extenderla por 2 semanas. La ANEP quizás hizo una evaluación con el Ministerio de Salud Pública. Actualmente no está en los planes de la ANEP extenderla por 2 semanas para el sector público. Los calendarios escolares se deciden el año anterior, es decir, que lo resolvió el CODICEN anterior, por varias razones, digamos, que hay que planificar el año, todo el mundo tiene que tener claro qué pasa con los gurises, los docentes, los directores. Eventualmente, cuando hemos tenido situaciones de pandemia o situaciones complejas en materia de salud, Salud ha solicitado a la ANEP cambiar esos calendarios. Nosotros, a partir de la propuesta de revisar esto a un mes de las vacaciones, lo que hicimos fue consultar a Salud. Hoy va a entrar a sesión de CODICEN el informe del Ministerio de Salud. El informe del Ministerio de Salud no advierte nada que sea suficientemente complejo como para cambiar las vacaciones a 3 semanas de las vacaciones. ¿Cuál sería un escenario propicio para ampliar las vacaciones a nivel sanitario? Nosotros tenemos la experiencia, digamos, del cierre escolar con la pandemia, y después tenemos experiencias de un año que se atrasó la campaña de vacunación. Y que se adelantó. Hubo que cambiar, pero se adelantó en realidad. Hubo que cambiar la fecha en la que se realizaba el asueto, digamos, para los estudiantes, porque realmente la situación sanitaria era compleja. Volver al régimen anterior de las 2 semanas ya no está en los planes de la ANEP. Hace muchos años que se modificó. Bueno, en realidad ahí lo que tenemos es que Uruguay está con una conversación en materia de cuántos días lectivos hay, cuántas horas hay de formación. Y Uruguay además tiene un tema que es que tiene recesos muy largos en el verano. Entonces, por varias razones, digamos, por las características de Uruguay, de cómo afecta la temporada, digamos, cada vez que fijamos inicio de curso tenemos a todos los del turismo diciéndonos, por favor, todavía no. Y a fin de año mismo. Y allí hay como una tensión. Está estudiado que cerrar escuelas genera efectos negativos sobre los aprendizajes y otro conjunto de cuestiones que tienen que ver con la vida de los gurises. Y también es cierto que hay que ir acompañando esto permitiendo a los docentes y a los funcionarios determinados periodos de receso, porque la tarea de lo educativo exige mucho. Más allá de lo educativo, estimo también que hay un componente muy importante, más allá del aprendizaje, que es el que tiene que ver con determinados contextos donde la asistencia a la escuela es un lugar de contención también para esos chicos, ¿no? Más allá de lo educativo. Eso ni que hablar, de hecho tenemos... En la alimentación, por problemáticas sociales, sabemos que están en la escuela, sobre todo las de tiempo completo, que son horas que el chico está en otras condiciones que a veces son mejores que las de su propia familia, ¿no? Y además tenemos un conjunto de propuestas que se desarrollan en el verano, justamente para permitir otros espacios de aprendizaje, pero también para resolver cuestiones que la educación resuelve, que tienen que ver, por ejemplo, con la comida de los gurises. Bueno, a eso iba. El viernes hay ATD. ¿Cómo está planteado el tema de la alimentación? En realidad, acá venimos de unos periodos medio tensos en términos de alimentación y recesos. Nosotros estamos retomando como la senda de que en vacaciones de invierno, digamos, lo que vamos a hacer es abrir los comedores escolares en aquellas escuelas que son sede. No abren en todas, abren con cierta distribución geográfica que permita a los gurises y a sus familias llegar. Pero no estamos en una discusión de, bueno, qué es lo que pasa un feriado, qué es lo que pasa, digamos, vamos a ir a una cuestión más normalizada de la alimentación escolar. ¿Cuándo es que se entregan los bonos de estos de 2.500 para los estudiantes de los quintiles más bajos? Bueno, estos bonos son parte de lo que fueron las propuestas del presidente Orsi. Este bono es un bono de inicio de clases, está orientado como al apoyo de las familias
para empezar las clases, para un par de championes, para una mochila, una túnica, es decir, esto que todos los que tenemos hijos en edad escolar sabemos que nos pasa en marzo, aparecen un conjunto de gastos que las familias tienen que hacer y además aparecen una suba de precios, digamos, de cosas vinculadas a lo educativo. Nosotros asumimos el gobierno con el año iniciado. El presidente planteó esta cuestión de que, bueno, es posible pensar en una primera edición del bono este año asociado a la vuelta de vacaciones, ¿no? a un conjunto de cosas. Y ahí, junto al Ministerio de Economía y Finanzas, se pudo conseguir, no para toda la corte, es decir, esto está planteado para principio de cursos y para todas las niñas y niños de las escuelas públicas y jardines, sino para los sectores más vulnerables, es decir, las escuelas de quintil 1 y 2. Esto se va a estar pagando después de vacaciones de julio a través de asignaciones familiares para aquellas familias, digamos, que cobran asignaciones familiares y a través de redes de pago para un conjunto de niños que no reciben asignación familiar. Son 100.000 en total. Son, ¿no? 112.000 en total. 112.000, ok. Obviamente que no se va a estar controlando en qué gastan las familias, ¿no? Pero bueno, es un dinero que supongo yo que se exhorta que sea utilizado en lo que se tiene que utilizar, cosa que a veces no es fácil, sobre todo cuando hay tantas necesidades insatisfechas, ¿no? La familia cuando tiene un pesito las pone en los gurises. Cuando hay un aguinaldo lo ponen los gurises, cuando cobran la FAM la ponen los gurises y eso lo vemos en las escuelas, en los liceos, es decir, coinciden los championes nuevos con la fecha de algunos pagos. Pero se está tratando el ausentismo crónico. Los últimos datos son tremendos. ¿Puede ser que en Montevideo 3 de cada 4 alumnos faltan más de un 10% a las clases? Sí, a ver, Uruguay tenía una dificultad con el tema asistencia antes de la pandemia. La pandemia desparramó esto en el mundo. Después de la pandemia, a pesar de que hubo iniciativas para abordar este tema, no hemos dado pie con bola. Cada año empeoramos un poquito más. Este gobierno cuando asume plantea un conjunto de hojas de ruta para diversos temas. Uno es el tema ausentismo. El tema ausentismo es un tema complejo, pero además es un tema que está demostrado que afecta los aprendizajes, el sentimiento de pertenencia, la posibilidad del sistema educativo de proteger otros derechos. Y es un fenómeno que es multicausal. Entonces, no es solo diciendo hay que ir a la escuela, acá hay un conjunto de elementos que inciden. Hay un grupo de trabajo planteando medidas, ya hay medidas que se han implementado. Es decir, una de las cuestiones que nos pasa con ausentismo es, bueno, en las edades donde los gurises dependen de adultos para asistir, bueno, tenemos que tener claro en los adultos qué es lo que implica faltar, cómo afecta. ¿No hay una valoración por parte de la familia del sistema educativo? Mira, una de las cosas que se ha hecho ya se cambió, es cómo vemos las faltas los papás y las mamás. Vos veías las faltas mes a mes, pero no veías si esas faltas eran muchas o pocas. Entonces, bueno, se cambió la forma de reportar diciendo, bueno, más de 2 faltas por mes parece poco, pero es un problema en el año. Y después hay que ver un conjunto de cosas que los países que han logrado mejorar estas cifras han hecho, que no es una sola política. Es protección social, es intervención de otros organismos del Estado, es condiciones de seguridad en los territorios, es decir, cada vez que en el informativo sale que hay un problema en tal barrio, eso afecta la asistencia al otro día a la escuela. Y el traslado de las familias a otros barrios y volver a la escuela quizás de esa zona. Las políticas de ciudad, es decir, no es lo mismo acá en el centro que llueva, que en la periferia, implica diferentes cuestiones para llegar a la escuela. Después tenemos un conjunto de faltas que lo hablábamos con la ministra Lustenberg. Tenemos faltas por proteger a los gurises, por lo menos 2 al año, es decir, todos los niños y adolescentes tienen que ir una vez al pediatra y una vez al dentista. Si eso cae en el horario escolar, ya hay 2 faltas que están ahí por una cuestión que es muy buena. Son medias faltas, ¿no? Medias faltas. Claro, pero tenemos que, digamos, claro, tenemos que poder organizar las cosas en las que
tenemos que ver los adultos para preservar que no coincida con el horario el horario lectivo. Ahora, al momento estoy totalmente de acuerdo que el trabajo en territorio es fundamental y que tiene que ser interdisciplinario, ¿no? Porque si no es imposible y se precisan muchos recursos humanos, además de económicos, para eso. Ahora, digo, ¿no falta en todo este tiempo de años un diagnóstico para saber cuánto pesa cada de estas múltiples variables que inciden en el ausentismo? Porque capaz que tenemos que dedicarle, o sea, si tuviéramos un porcentaje que dijera, bueno, el tema seguridad responde al 80% de los ausentismos. Entonces uno sabe que tiene que ir más encauzado a invertir y trabajar en eso. Pero obviamente que trabajar sobre todas las variables, quizás en la misma intensidad, no es tan fácil y capaz que estamos poniendo mucho esfuerzo en una variable que no es la principal. No hay un diagnóstico al respecto. No, hay bastante información ¿Sí? del sistema ¿Y qué es lo que educativo, más pesa? hay estudios de INED, y es más, hay un trabajo que hizo Ceibal que, por ejemplo, demostró que cuando las familias reciben una nota, una notificación explicando que el gurí está faltando mucho, la mayoría cambia la actitud, es decir, creo que es un 5, un 6% de mejora en la asistencia. Entonces, realmente hay un equipo importante de ANEP con Ceibal y con otro conjunto de actores que está pensando esto de todas las medidas posibles para garantizar y lograr que los estudiantes vayan todos los días a clase. Va a haber una campaña de bien público que anunció que el Ministerio de Educación y Cultura le pidió a Presidencia accedió, porque hay que instalar este tema, es decir, Uruguay con el tema ausentismo además tiene un tema que es pierde de proteger a sus infancias y realmente nosotros tenemos pocos nacimientos al año, ahora unos 30 y pico de mil, digamos, venimos de casi el doble hace 20 años, tenemos que cuidar a las infancias y esto implica que estén todos los días en la educación. ¿Hay cifras de cuántos niños de 3 años no están en el sistema educativo? Sí, esa es otra de las hojas de ruta y es otro de los compromisos del presidente con el tema primera infancia, que los gurises en la primera infancia se vinculen a propuestas educativas, mejora el desarrollo, mejora el acceso a la matriz de protección social, es decir, es importante. A veces a las mamás, a los papás nos parece es muy chico todavía o hace mucho frío, ¿no? O esto, pero efectivamente todos los estudios dicen que esto beneficia a nuestros gurises y Uruguay viene durante varios gobiernos avanzando mucho en la cobertura. Bueno, tiene universalizado 5 años, 4 años. En 3 años tenemos casi todos los niños adentro y nos faltan aproximadamente unos 4.500 que no inscriben y por lo tanto no participan de propuestas educativas. Ahí hay un grupo de trabajo junto con lo que es el Consejo Coordinador de la Primera Infancia del Ministerio de Educación y Cultura, con el INAU, que es quien también tiene servicios como Plan CAIF y otras propuestas para primera infancia, para ver de qué manera generalizamos el acceso. Es decir, estos 4.500 son los más difíciles, ¿no? Sí, me imagino. Porque tienen que ver con cuestiones familiares, tienen que ver con, de repente, el lugar del país o del territorio en el que están y la lejanía de las propuestas. ¿Y qué se da más en el interior o en Montevideo? En general se da más en las coronas de las ciudades, digamos. Está más asociado a vulnerabilidad social que a otra cosa. Este grupo de trabajo está trabajando en identificar a partir de diferentes registros administrativos o datos del censo quiénes son estos niños y niñas, dónde están, y vamos a ir a un esquema de sastrería medida para invitarlos a participar en la medida. ¿Se va a seguir construyendo escuelas de tiempo completo? ¿Cuál es ya que estamos usando la palabra hoja de ruta, cuál es la hoja de ruta al respecto y cuántas se tienen planificadas para este periodo? Porque la extensión del tiempo pedagógico. La verdad que eso es fundamental. Tienen buena producción, porque otra de las hojas de ruta es sobre la extensión del tiempo pedagógico. Ahí hay un compromiso del presidente en duplicar la cantidad de estudiantes que asisten a propuestas de tiempo completo. ¿Eso cuánto sería? ¿Cuántos alcanzaríamos? Y son unos, si lo pensás en niños en primaria, son unos 100.000 niños, es decir, avanzaríamos bastante. Y si lo pensás en centros para el caso de media básica, estaríamos hablando de que tendríamos unos 120 centros con extensión del tiempo. A ver, la extensión del tiempo es un elemento muy importante para la política educativa porque permite
un currículo mucho más integral, con más tiempo para aprender, más tiempo para aprender otras cosas. Pero además es para la familia una cuestión de un fabuloso sistema de cuidado. Es decir, vos sabés que está en la escuela o está en el liceo. En ese sentido estamos trabajando en evaluar, porque Uruguay tiene varias experiencias funcionando con extensión del tiempo, y planificar esto que realmente es importante. Digamos, si pensamos, la extensión del tiempo en Uruguay tiene 30 años y hemos logrado llegar a la cuarta parte de la matrícula. Duplicar es una partida importante. Esto requiere recursos, requiere administrar el bono demográfico, es decir, que ingresan menos niños a nuestras escuelas y por lo tanto tenemos más posibilidades de extender el tiempo, pero también requiere repensar más tiempo para qué, ¿no? Para las familias, claramente, cuidados, pero para la política educativa, en esto de cuáles son los aprendizajes, los saberes que tienen que aprender nuestros gurises cuando circulan por el sistema educativo, y eso, la extensión del tiempo, posibilita mejorar la integralidad de la propuesta educativa. ¿Estás conforme con los programas y las propuestas que hay hoy día? En realidad, en educación, el que esté conforme es porque está mirando mal. Es decir, los desafíos que tiene la sociedad del siglo XXI, los temas ambientales, los temas de desigualdad, los temas de cambios en la producción, de inteligencia artificial, realmente son de una velocidad y una profundidad que a los sistemas educativos los pone en jaque. Es decir, bueno, nos pasa con psicología. A ver, la utilización de la tecnología para estos exámenes virtuales. ¿Cómo se va a manejar en bachilleratos, por ejemplo? Me voy a los más grandes. Psicología, el caso que se mostró. Que se mostró y se detectó. Pasa a todo nivel. ¿Cómo se va a manejar este tema? Bueno, esto ya se está manejando. Es decir, Uruguay en ese sentido tiene una política pública que es el CEIBAL, que lo que hace, empezó distribuyendo computadoras y conexión a internet, pero en realidad hoy no solo son dispositivos, sino son plataformas, y es otra cosa que es esto de curar qué es lo que ingresa a las instituciones educativas, digamos, porque lo que pasa en ese mundo está guiado por intereses que no necesariamente tienen que ver con proteger a las infancias. Y nosotros tenemos una política pública que efectivamente mira qué es lo que ingresa al aula y si esto favorece el desarrollo y los aprendizajes o en realidad configura un problema y hay que pensar en de qué manera lo limitás, por lo menos en lo educativo. Entonces ahí ya se está trabajando con temas de inteligencia artificial y pensamiento computacional. Esto es un dato de la realidad, es decir, lo que tenemos que repensar es de qué manera evaluamos o cómo incorporamos esto, cómo aprendemos las limitaciones que tiene esto, los sesgos que tiene este tipo de tecnología, y además pensar esto de cómo la ponemos en juego para construir sociedades que sean más justas, más libres, más igualitarias, porque todo indica que no vamos en ese camino, vamos en un camino donde si no hay políticas públicas que protejan a quienes no acceden a esto, va a quedar un pedazo de la humanidad al costado del camino. Y creo que tener en el sistema educativo esta conversación, que nuestros estudiantes aprendan esto, los pone en un lugar mejor para transformar su mundo. Para ir cerrando, me gustaría hablar de dos temas puntuales. Hay un pedido de la diputada Majela Rinaldi, de esta escuela de Durazno, que hay dos nenes en la escuela rural, que tienen que trasladarse 20 kilómetros para ir a un centro educativo, y tienen uno que está cerrado y está tan solo 2 kilómetros. ¿Se analiza esta situación en particular? Sí, se analiza esta situación y varias más. Sí. Uruguay construyó durante el siglo XX una educación rural y una pedagogía rural que es ejemplo en América Latina, digamos. En Uruguay, donde hay un niño, hay una escuela. Y las particularidades del medio rural hacen que haya que ir como viendo estos temas que tienen que ver a veces con las distancias que recorren los gurises y de hecho se provee, digamos, en varios lugares del país transporte junto a las intendencias o por parte de primaria o junto al ejército, digamos, para... Y allí tenemos una tensión que es cuánto los gurises circulan, cuánto se tienen que trasladar y cuánto quedan solos en la escuela. Porque Uruguay, de las
casi 1000 escuelas rurales que tiene capaz que la mitad con menos de 5 niños. Y esto es parte, digamos, de lo que la política educativa tiene que mirar en la ruralidad. No solo que acceda a la escuela, sino que tenga posibilidades de socializar con otros, de circular, de participar de experiencias donde no esté solo la familia. Digamos, porque muchas veces los que están son... ¿Se está evaluando esto mismo con esta escuela en particular? Con esa escuela en particular, Magela lo planteó en cámara, y lo que hemos hecho es pedir un informe a primaria de cuál es la situación y cuáles son las opciones. Las opciones pueden ser o buscar esta apertura de una escuela o de repente, en vez de poner 2 hermanos en una misma escuela solos, mejorar las cuestiones vinculadas al transporte. Eso hay que estudiarlo y hay que trabajarlo con la familia, con la comunidad y con las escuelas de la zona. Y para cerrar, la escuela de Tacuarembó incendiada va a ser demolida, finalmente. Bueno, eso es lo que indican los servicios de arquitectura. Hay que ver cómo se resuelve. Es en una escuela rural también, que fue parte de un problema en una comunidad. Que no afectó solo a la escuela. Exacto. Pero está resuelto el tema escolarización de esos niños porque hay escuelas cercanas. Sí, era uno en particular. Bueno, Kayanis, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias por recibirnos. Un fuerte saludo a la audiencia.